Carmencita, ¿cierto? Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos compartiendo entre todos, así que vamos a dar comienzo a la reunión y a la transmisión. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este gran privilegio que tenemos de hacerlos en Él, en su nombre, para tu gloria. Y que así sabemos que Él está en medio nuestro, guiándonos, sustentándonos y guardándonos todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias a vos, Señor, por este compartir que vamos a tener, que sea tu voluntad y que sea para la gloria de nuestro Padre, para la tuya y nuestra edificación. En tu nombre, Señor Jesucristo, amén. Bueno, en este camino que tenemos en esta vida, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo, la humanidad, hablamos en general de todos, ¿no?, porque nuestro Señor murió por todos, sin excepción, ¿no?, y sin hacer excepción. Hoy por hoy tenemos un sinfín de guías y maneras que nos indican cómo vivir, ¿no? Porque vos podés, o por ejemplo, una de las que más se está usando hoy es la IA, la comúnmente psicólogo, abogado, doctor, amigo, ¿entendés? Todo. La IA está copando un nivel en la humanidad de gran envergadura, ¿no? Sin embargo, nosotros, como cristianos, hoy vamos a ver un poco más sobre la guía que tenemos, porque tenemos que aprender a ver qué guía tenemos de parte de Dios nuestro Padre en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra, nuevamente, al libro de 1 de Corintios capítulo 2. Hoy tener un expendio o un abanico tal con respecto a esto, que como decía nuestro Señor Jesucristo, amplia y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida. Sin embargo, la tentación por entrar por esa gran amplitud que te brinda hoy todo este sinfín es tentadora. Es tentadora porque está a mano y es cautivante. Es muy cautivante hoy el tema de, por ejemplo, las redes sociales. Te cautiva todo el día, está ahí. Te tiene ahí, ¿no? Y fíjense lo que dice acá el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. Evidentemente, hay algo que Dios no dejó en nuestro Señor Jesucristo que es necesario para que el hombre deje de ser natural, ¿no?, y entienda la guía que Dios nos trajo. El versículo siguiente dice: en cambio el espiritual juzga o entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Otras versiones dicen que él no es entendido por el hombre natural, que no entiende las cosas que son del espíritu. Él no puede ser entendido por estas personas, porque para entender algo espiritual vos tenés que tener algo espiritual. Claro. Evidentemente natural no lo tiene o no lo usa, porque está en los dos. Las dos maneras son ficticias.
Fíjense, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Cómo hacer para tener el Espíritu de Dios en vos? ¿Cómo hacer? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Ese confesar es o hacer un pacto hoy, un compromiso de que el Señor de tu vida, a partir de ahora, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Que está vivo, no está muerto. No está siguiendo a alguien que está muerto. Dios lo resucitó de los muertos. Eso es algo que tenés que creer en tu corazón. Que Dios lo entregó por vos, por mí, por todo el que quiera creer, y lo resucitó para que en Él nosotros podamos tener esa guía espiritual. A partir de ahí, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Ese que Juan el Bautista decía, yo la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus pies, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando vos lo confesás a Jesús, que es un gran éxito para el ser humano confesarlo a Jesús, ¿no? Te digo más, el único que jamás en su vida pecó y venció el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Jamás cayó en una tentación, en un cohecho, en algo corrupto. Fue y es y será nuestro Señor Jesucristo. Es un éxito total, asegurado para la vida del que lo confiesa. Así que hay que pensar. Solamente que el así llamado cristianismo no ha exaltado, como Dios lo exaltó evidentemente a nuestro Señor Jesucristo, que es algo que deberíamos verdaderamente levantar la voz y hacerlo. Y acá dice, en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Entienden? O sea, ese natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, ahí en Corintio se refiere más a esos creyentes incrédulos, que una vez creyeron pero dejaron de creer. Ustedes lean todo el contexto y van a ver. Es más, Pablo le reprende ahí porque estaban peleándose entre ellos, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y Pablo le dice, ¿acaso alguno de estos murió por ustedes? Fueron bautizados en el nombre de Pablo. Ustedes recibieron el Espíritu por alguno de estos nombres a los cuales siguen. Cosas así retóricas que sin decirle les dice. ¿Entienden? Entonces, existen las dos posibilidades. El natural que nunca confesó a Jesús, obviamente no va a tener el Espíritu de Dios. Y aquel cristiano que confesó a Jesús una vez y después se olvidó, ¿viste? Y sigue, ¿viste? En la suya, ¿viste? No, a mí me gusta esa filosofía, la guía de la guía, en aquella época era Pablo, Cefa, hoy tenemos la guía, tenemos un sinfín de coach, un montón de marketing, publicidad que te atrapan y te cautivan y te dejan así. Estás ahí vos, horas y horas, te lleva ahí y te das cuenta, pasó como 2 horas, ¿viste? Tengo que dormir ya, mañana trabajo, las 2 de la mañana. ¿A cuánto no pasó? Un montón de cosas, es verdad esto, porque te cautiva de tal manera que es atrapante, es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a activar ese espíritu. Ese es el punto. Así que a esto nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Filipenses capítulo 2. Hay una ventaja que tiene por sobre todas las cosas Dios nuestro Padre en Cristo Jesús para con nosotros. Hay algo que le lleva la ventaja a cualquier cosa, a cualquier expectativa que pueda producir el diablo en el mundo para atrapar a los cristianos.
Y él dice en su palabra, hoy me compartía un versículo con un hermano y decía, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No, cuando fuiste llamado, bueno, ahí Dios trabaja de tal manera en Cristo Jesús que de alguna forma va a hacer que yo me dé vuelta y lo mire con más expectativa, porque tiene más fuerza, ¿me entiendes? Tiene más poder que todo eso, te cautiva absolutamente mucho más que cualquiera de esas cosas. En algún punto en tu corazón Él sabe cómo hace eso, y ahí está hablando de cómo Él trabaja en ese espíritu que vos recibís. Y fíjense lo que dice acá en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo que vos tenés un impulso en el corazón, ¿viste? Cuando te lleva a responderle, como hizo Ananías en su momento, y dice, heme aquí, Señor. Te lleva a levantarte y a salir de todo eso que te está atrapando, a sacar la cabeza del agua, como quien dice, porque estamos sumergidos muchas veces en estas cosas. Pero Dios es el que produce de tal manera que vos sacás la cabeza del agua. Es algo irrefutable, irrevocable, jamás vencido. Es Dios en Cristo en nosotros. ¿Viste? La victoria, el éxito total, ese que venció a todo pecado, a toda tentación, a todo. Miren, como que decíamos en otra cosa, en la enseñanza anterior, Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, y tiene poder para librar a los que son tentados. Cualquier cosa que nosotros seamos tentados, pero Jesucristo no estaba cuando estaba la ira. Yo te aseguro, hermano, que de alguna manera el diablo le tentó en todo, y mucho más que con la ira, cuando le mostró, por ejemplo, todos los reinos del mundo, todo le mostró, cosa que jamás nosotros tal vez vamos a llegar a ver. De alguna manera abarca cualquier cosa que me pueda llegar a tentar a mí, a vos y a cualquiera. Ese poder tiene el Señor de librarnos. Él sabe. Bueno, pero Dios es el que produce, el Señor es el que produce. Miren, Colosenses capítulo 2. Estamos poniendo base a esto para poder entender, ¿viste? Cómo es que se activa esto en nosotros. Pero ya tenemos un consuelo en nuestro corazón de que Dios produce, y es mucho más fuerte que cualquier cosa que pueda producir el diablo para cautivarme. Bueno, ya me rescató, ya me sacó, ¿viste? Porque yo por mi fuerza no voy a poder salir ahí de eso que me sumerge y me cautiva. Pero Dios sabe cómo sacarme. Es mi salvavidas. Es más, se entregó por nosotros el Señor. Por eso es nuestro salvavidas. Salvavidas, bendiciones. Están transmitiendo hoy, así que les saludo de paso. Hola Silvina, Dios te bendiga. Hola Carlos, Dios te bendiga. Miren, Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios produce y lo que hace y lo que te podés imaginar, habita en nuestro Señor hoy. Él vino a encuadrarse en Jesucristo. ¿Viste? El ser humano vive, ¿no? Que Dios esto, Dios aquello. Acá está Dios en Jesucristo. Él vino a ser nuestro mayor profeta, a enseñarnos dónde está. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Viste? Ahí está. Entonces, en Jesucristo, Dios en Cristo, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron? Así trabaja nuestro Padre, así trabaja nuestro Señor. Y vosotros, dice, estáis completos en Él.
que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿viste? ¿Qué es lo que tiene el principado y potestad? Tiene autoridad. Te llama, te cautiva, te exige. Bueno, acá hay una cabeza mayor que me saca con esa fuerza de Dios, me despabila, como quien dice, y saco mi cabeza del agua así y veo, para allá tengo que ir, porque yo me estoy sumergiendo, ¿viste? Y es algo tremendo. Vamos a Hechos de nuevo, capítulo 9, vamos a ver esta conversión de Pablo una vez más. Es atrapante la conversión de Pablo, porque cada vez que uno la estudia, verdaderamente uno aprende un montón de cosas más. Y acá estaba Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, guiándose por la ley, teniendo en su corazón algo contrario a eso. ¿Cómo yo sé eso? Nosotros vamos a leer esto. Y ahí consigue todas las cartas que le habilitaban a seguir haciendo todo este tipo de cosas, y dice en el 3, más yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tiene poder el Señor para atraparte ahí en medio de todo, ¿viste? Lo que te cautiva ahí. Te rodeó un resplandor. ¿Qué es esto? Dijo Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba todo iluminado, pero el tipo oyó la voz esa. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjense lo que dice, Señor. ¿Quién eres, Señor? Nosotros hoy leemos como si fuera que Pablo tiene educación acá. ¿Quién eres, Señor? Evidentemente tenía educación, pero cuando ellos decían Señor, en el Oriente, en aquella época, sabían que se referían bien a alguien superior, a alguna potestad, alguna autoridad, porque para ellos el Señor era el amo, el dueño, el que tenía el poder, el que te decía vení y vos ibas, andá y vos te ibas, ¿entendés? De esa manera responde Saulo: ¿quién eres, Señor? Le dice. Él se dio cuenta que estaba hablando con alguien, viste, que tenía autoridad. ¿Y qué le dice? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, ¿se acuerdan? Sí. Era un palo largo y afilado usado por los agricultores para guiar a los bueyes mientras araban la tierra. Cuando el buey se resistía a seguir el camino, era pinchado con el aguijón. ¿Y saben lo que es dar coce? Dar coce es la patada para atrás del buey o del caballo, ¿viste? Se resiste y te patea, ¿viste? Nosotros somos de eso, ¿viste? Nos gusta dar coce contra el aguijón, la guía del Señor. Como si fuera que vamos a resistir al poder de Dios, ¿viste? Y el Señor nos va a llevar a hacer el bien por nuestro propio bien. Es como cuando yo le educo a mi hijo, ¿viste? Le digo, no, vos tenés que hacer esto y esto, ¿viste? Y me impongo tal vez, pero yo sé que eso que yo le estoy diciendo es mejor y le va a hacer bien a él. Capaz que me va a querer dar patadas a veces yo, pero, ¿entendés? Pero cuando hace, ¿viste? Él va a tener el resultado. Ese es el aguijón, ¿cuál es? La guía que tenía el Señor, ¿viste? Y te hinca, ¿viste? Y te manda al camino, ¿viste? A ser testigo verdadero de él. Y no hay un poder mayor que eso. Ahora, ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ir un poquito más para atrás. Juan, capítulo 16. Nunca el aguijón del Señor te va a dañar. Es más, si ustedes leen ahí, Pablo quedó ciego por esa iluminación, pero al responder, él fue liberado y recibió el Espíritu Santo.
Fíjate vos, esto es algo excepcional. Fíjate que el aguijón ese lo llevó a tener una liberación total. ¿A qué punto lo liberó? Que él es el único en la Biblia que dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y Dios permite eso. Así que el andar que tenía Pablo era para sacarse el sombrero, hermanos. ¿Viste? Era el único que dijo eso. Y Dios permite eso que esté en su palabra. ¿Viste? No, Pablo, este es un soberbio. Acá está la palabra de Dios. Miren, versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El aguijón ese era la guía. ¿Viste? Hincaban y le guiaban para que siga en ese sendero el buey. ¿Entiendes? Era la guía, es la guía. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Viste? Cuando produce así el querer como el hacer, te vas a tener en tu corazón decirle algo, hacerle, irle a ver, orar por él, por ella. Vas a tener, es algo que el Señor trabaja en su espíritu. No te vas a resistir a eso, porque tener un impulso tal, un deseo tal, que es superior a cualquier deseo que jamás pueda producirse en el mundo. Se dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Viste? El aguijón del Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Claro, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vieron cómo encaja todo? Y así trabaja el Señor cuando vos le confesás y mantenés ese compromiso en tu corazón de que Él es el Señor de tu vida. Ahora, ese confesar no es decir yo te confieso, Señor, no. Ese confesar en el griego significa homologar, ¿viste? Cuando vos haces el pacto, el compromiso de que vas a cumplir, ¿viste? ¿Viste cuando vos homologás el contrato de alquiler? Y bueno, tenés que cumplir ahí, porque si no se te acrecenta una multa financiera, inclusive en embargo, y un sinfín de pena delicticia que pueden establecer si uno no cumple con ese pacto. Bueno, eso es lo que a nosotros nos lleva al Señor. Yo homologo. Esa era la manera de testificar antes. Mirá que ahora el Señor es Jesús. Para la gloria de Dios, dice Filipenses 2:9. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Porque Dios lo exaltó a ese nivel. Ahora, el que manda y el que tiene el poder, porque yo estoy en Él, es Jesús. ¿Viste? Ese, el que te hace salvo, que está vivo a mi diestra. Él es el que dirige con mi poder. Es algo tremendo, ¿no? Esa es la guía espiritual que tenemos. A partir de ahí, vos comenzás a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Viste? Porque el hombre natural no entiende, no percibe. Entonces vos empezás a entender las cosas del Espíritu de Dios. Entendiste que, bueno, vino un libertador para tu vida, alguien que te trajo el beneficio más grande que jamás cualquier ser humano pueda llegar a recibir: la libertad del pecado, la libertad de la consecuencia del pecado, la vida por siempre, y un sinfín de bendiciones que vos podés obtener en esta vida y en la venidera. Es el éxito total, ¿no? Y esto no es marketing, es la palabra de Dios, ¿viste?
Pero hay una manera de hacerlo, ¿verdad? Manteniendo ese compromiso. Y muchas veces ese compromiso te lleva a ser humilde, ¿viste? Humilde y manso, ¿viste? Porque tenés un sinfín de cosas que el mundo te presenta para atraparte y vos decidís por el Señor Jesucristo. Por eso él decía, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Claro, vos te negás, ¿viste? Porque tu carne desea, yo quiero ir para allá, yo quiero, me gusta esto, me gusta esto. No tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, ¿viste? ¿Entender? A mí me gusta, qué sé yo quisiera correr carrera de auto. ¿Qué? Y tengo la posibilidad, pero tengo que ir a entrenar 8 horas, 10 horas, ¿viste? Todos los días, ¿viste? La reunión, el Señor, la gente, la oración, Él. Tengo mi auto ahí, ando todos los días tranquilo, ¿viste? O bicicleta, o camino, ¿viste? Entonces uno aprende a responder. Miren, a partir de ahí uno comienza a entender. 2 de Pedro capítulo 1. La palabra dice que Dios quiere que hagamos oraciones por todos los hombres y por todas las personas que están en eminencia. Porque esto es bueno y agradable delante de Él, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo sos salvos? Cuando confesás a Jesús, cuando mantenés ese compromiso. Y después que dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Vos no podés llegar al conocimiento de la verdad de Dios en Jesucristo si no sos salvo primero. Para ser salvo tenés que confesar a Jesús, ¿entendés? Tenés que mantener. Entonces después vos podés llegar al conocimiento de la verdad. Y leemos acá en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque, hermano, estamos llenos de filosofía que te llevan a la oscuridad. El marketing y todo eso que existe en la filosofía, lamentablemente, cada vez más trae una decadencia del ser humano. A la larga, obviamente, hay un proceso que es lindo, trae una decadencia tal. ¿Por qué? Porque te lleva a dejar a Cristo, te lleva a apagar el espíritu, te lleva a olvidarte de Dios. Y Dios es celoso, Él es el creador. ¿No? Dios es celoso. Y nuestro Señor también no es. Él dio la vida por todo el mundo. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Y por medio de Él. Todo lo que existe y nosotros mismos, el propósito de nuestra vida es Él. ¿Viste? Así que imagínate que esta es una batalla que la carne jamás va a ganar. Pero en el espíritu nosotros vamos a vencer. Tenemos que estar atentos. Una vez que yo aprendí a creer en el Señor Jesús, la obra que Él hizo, aprendí a que Él es mi Señor, yo comienzo a entender la voluntad de Dios en Él para conmigo. Tengo que estar atento a su palabra. Porque es una luz que alumbra en un lugar oscuro. Pues hay muchas cosas que nos engañan a nosotros. El engaño no es algo que te aparece así de repente y te dice, te voy a engañar, ¿viste? Yo te engaño, ¿no? El engaño es algo que te cautiva, que te lleva poco a poco, y allá cuando vos estás a 300 kilómetros, que entramos como decimos acá en la Argentina, entramos como caballo, ¿viste? Nos encontramos con el engaño. Y tenés que volver esos 300 kilómetros. ¿Me entendés? Tenés que volver. Eso es el engaño. Es algo
¿Por qué pasó eso? Porque nosotros dejamos de estar atentos a la palabra del Señor. ¿No? Miren, Salmo 119. Este es un versículo muy amado por muchos de nosotros y que va a encender el corazón de varios. ¿Qué dijiste? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, vos, ¿para qué vos prendés una lámpara? Para poder ver en la oscuridad. Y lumbrera a mi camino. O sea, no te está diciendo que si vos no ves la palabra vas a andar en la oscuridad, pero sin decirte te está diciendo eso. ¿Entendés? Hay cosas que la palabra de Dios sin decirte te dice. ¿Entendés? Esta palabra de Dios es la representación misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice de su palabra que Él, el Logo, Jesucristo, se hizo carne. Esta palabra de Dios se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, porque todo está referido a Él. Pero acá hay está el grande, el combo este. Nuestro Señor Jesucristo vino a representar la misma voluntad de Dios en su carne, escrita en la palabra. Es la representación misma de Dios. Por eso Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entiendes? Porque eso es lo que estaba predicho para Él. Esta palabra que es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tiene que ver y siempre tuvo que ver con ese Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios, liderando, sustentando y guardando a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Con el poder de Dios. Y de una de otra manera, Él ya va a ganar, porque Dios nunca pierde. Acá tenemos ganado el asunto. El único que ya perdido soy yo si me salgo de Él. Me voy a perder ciertas bendiciones. Hebreos 4. Veamos características de esta palabra, ¿no? De este nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra, nuestro Señor Jesucristo, es vivo y es eficaz para nuestra vida. Al 100%, 4.12. Y penetra, jamás vas a poder evitar el llamado, jamás vas a poder evitar el llamado, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Te parten, no hay manera de resistir al Señor Jesucristo. No hay manera de resistir acá. Tiene más fuerza, tiene más poder. Bueno, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Viste? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que se pueda esconder en su presencia. Porque parten dos. ¿Viste? Él saca el velo. Él realmente alumbra y disipa la oscuridad. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y todos van a tener que dar cuenta. Todos damos cuenta en esta vida y en la venidera.
seres humanos y seres espirituales, todos van a tener que dar cuenta ante Él. Ante Él. Él se presentó, después de resucitado, ¿no? Ante los mismos espíritus encarcelados. ¿Viste? Y se mostró para que vean la gloria de Dios. Acá estoy, dijo. Para que sepan bien a que se les viene. Todos vamos a tener que dar cuenta. Esa es la palabra, ¿viste? Viva y eficaz para nuestra vida. Acá es donde nosotros podemos andar seguros, ¿viste? Porque en el mundo vos tenés una turbulencia, que si hay inflación, que el dólar, que el gobierno, que Milei, que Cristina, que acá en Argentina no. Fíjate lo que está viviendo Irán, Venezuela, un sinfín de turbulencias, Rusia con Ucrania, y así un sinfín de turbulencias que vos no sabés qué esperar. Pero ¿a dónde está nuestra seguridad? En Jesucristo. ¿Viste? Claro, es mayor que cualquier otra cosa que pueda producir. ¿Viste? He escuchado por ahí que ahora a Trump, por ejemplo, le dicen el Salvador de América. ¿Viste? ¿Entendés? ¿Entendés? Él mismo dijo, mirá que van a venir muchos, que van a decir yo soy el Cristo, que ese es el Cristo del Salvador, ¿viste? Cuidado con esas cosas. No salgáis y le creáis, ¿viste? Porque todos están atrás, ¿viste? Hay una turbulencia. Cuidado con esas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender a recibir esa guía del Señor en el Espíritu. Esa guía del Señor en el Espíritu a veces a mí me hace sufrir un poquito. Porque él mismo decía, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, tal vez. Y a veces mi padre y mi madre, como fue en el caso de muchos de nosotros, tal vez no creían en Jesucristo. Y yo tuve que decidir. Pero no solo que no creen, en ese mismo momento se oponen. Ese es el problema, porque es una lucha espiritual. Y ahí vos tenés que decidir, ¿viste? Hay muchas cosas que tal vez nos gustan, ¿viste? Amigos, ¿viste? Maneras nocivas de vivir, ¿viste? Que no representan ni reflejan a Cristo. Y uno sufre, ¿no? Porque elige a Cristo, elige esforzarse. Miren, segunda de Timoteo. Capítulo 2. Pero a mí me gusta ir al boliche todos los fines de semana, tal vez. O a mí me gusta con un sinfín de cosas hacer, ¿viste? Que no representan a Cristo, ¿no? ¿Entendés? Me gusta la cerveza, pero me gustan extremos ya, ¿viste? ¿Entendés? No tiene nada de malo que vos te tomes una cerveza, ¿no? Es más, el Señor tomaba vino. Él mismo dijo, cuando vino Juan, que no tomaba ni bebía, le criticaban. Y ahora que vino el Hijo del Hombre, que toma un vaso de vino y le dicen bebedor y comilón, ¿viste? Vos tenés que tener la medida. ¿Cuándo es nocivo para vos? Cuando vos perdés el control. Cuando te controla, cuando te lleva, cuando te cautiva. ¿Eh? Al punto tal de que te pasaste, ¿viste? En todos los sentidos. Fíjense acá el versículo, capítulo 2, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se riega
o enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Viste? Yo tengo que aprender a decidir en un momento de mi vida qué es lo más importante para mí. Ya, bueno, yo ya voy a cumplir 56, ¿viste? Tenemos que aprender, ya nosotros los más mayorcitos por lo menos, bueno, ¿qué es más importante? ¿Jesucristo o qué cosa en mi vida? Yo tengo que aprender a definir mi vida en Él o en lo que a mí me importa. En Él yo voy a tener éxito total. En lo que a mí me importa, que es mi carne, porque mi carne me lleva a ser cautiva del pecado y de todo lo que produce para que yo peque. Bueno, ahí yo voy a tener perdición tras perdición tras perdición, ¿viste? Porque me aleja de Cristo. Se me va a escapar la vida de entre los dedos, ¿viste? Me va a llegar un momento de qué rápido que pasó todo, ¿viste? Se me escapó de entre las manos. Yo tengo que aprender, ninguno que milita, tenemos que aprender a militar, ¿viste? Como el soldado, ¿viste? Venimos a responder. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ¿viste? Por ejemplo, ¿en cuántos trabajos vos te fuiste y vos ves que muchos hacen el trabajo así, así, así nomás, ¿viste? No, si él no hace, yo no hago. ¿Viste? Acá ocurre todo. Yo tengo que aprender a hacer bien, pero porque yo respondo a Cristo. Y si todo lo que hago, lo hago de corazón, como ¿para qué? ¿Para el Señor o para mi carne? No, yo no quiero hacer, ¿viste? Hasta acá nomás. Me meto tan ahí, ¿viste? Porque nos pasa todo, ¿viste? Pero cuando te autodisciplinas, te negás a ti mismo, como dice, vos podés empezar a responderle. Y el Señor ve ese esfuerzo. ¿Entendés? Ve ese esfuerzo. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto no es color de rosa. El éxito está garantizado, pero el fruto de cualquier planta lleva su tiempo. Vos vas a plantar un árbol de manzana y para que te dé fruta vas a estar ahí cuidándole a ese árbol 4 años, 5 años, regándole, germinándole, cuidándole de los insectos, de todo lo que, para que te dé el fruto. Pero vos en esos 4 años, en el Señor vas a tener todo lo necesario para cuidar eso. Pero cuando dé fruto, tu fruto va a ser mucho más abundante de lo que vos pedís o entendés. Ahí te vas a dar cuenta. Pero uno tiene que aprender a vivir en el Señor esas cosas. Uno tiene que aprender a agachar la cabeza y decir, amén, sí Señor, bueno, voy para allá. ¿A dónde vos estás? Me gusta un montón de cosas acá, sí, yo no te niego, ¿viste? Pero elijo por vos, porque yo quiero, por amor a Dios, porque yo entendí sobre el amor a Dios. ¿Verdad? Yo entendí que Él entregó a su Hijo por mí y que Él se entregó por mí para salvarme a mí. Entonces, yo sé el valor que Dios me dio a mí. Lo más grande que Dios tuvo, y lo más grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue la vida misma del Señor Jesucristo para salvarme a mí. Entonces ahora yo puedo empezar a responder de esa manera. ¿Viste? Amar a Dios con todo. Entonces yo puedo responderle, porque entiendo sobre eso. Entiendo un poquito así, ¿viste? Básicamente, porque el amor de Dios es algo insondable, como dice la palabra, ¿viste? Insondable, pero tengo una base de lo que es. Y también puedo amar así a los demás, porque no hizo excepción ni acepción, por todo por igual. Nos salvó a todos los que quieran, como que. Pero no solo eso, sino que abunda en nuestras vidas en todo
en todo lo que tiene que ver con la bendición que en Él está para mi vida. Hay salud, hay prosperidad, hay familias felices, hay metas cumplidas, hay un sinfín de cosas satisfactorias que verdaderamente en esta vida son mucho mejores que lo que te ofrece cualquier cosa que te pueda llegar a producir en el mundo el diablo. Porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que, bueno, este buen soldado de Jesucristo que sufre penalidades, la palabra buen es la palabra griega kalos, que significa bueno, bello, excelente. Es un soldado que está ya adiestrado, ¿viste? Cuando vos agarraste experiencia en esto, te puliste en esto. Para eso el Señor nos está pidiendo que nosotros respondamos. Vos tenés que agarrar experiencia en esa respuesta. Como respondió Pablo, como respondió Ananías, como respondió Pedro, como respondió él mismo y responde en nuestras vidas. Y voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver con esta palabra para cerrar la enseñanza. Mateo 5. Con esta palabra kalos, que tiene que ver con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque este bueno excelente es responder a ese aguijón, a esa guía del Señor. Que a veces vos tenés que padecer un poquito, pero ¿entendés? Hay muchos que padecieron con su vida. Nosotros, gracias a Dios, padecemos tal vez porque, mira, con la Biblia, otra vez con Jesucristo, y que ya me tiene hasta acá, ¿viste? Dejale nomás que diga eso, ¿viste? Ese es nuestro padecimiento, tal vez el rechazo de nuestra familia o de nuestros seres queridos o de personas que a nosotros le apreciamos, ¿viste? Sufrí eso, hermano. Jesucristo sufrió 10.000 veces más por eso. ¿Verdad? A lo suyo vino y lo suyo que hice no le recibieron. Así que con eso, imagínate vos la desilusión de nuestro Señor, ¿no? Versículo 16: así alumbre vuestra luz, ¿viste? El buen soldado delante de los hombres, para que vean vuestras kalos, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vos agarrás fruto, alumbrás. Y es algo notable, ¿viste? Que se ve, que se manifiesta, que impacta en el mundo de la oscuridad, ¿viste? Mirá, que todo el día me hablaba de Jesucristo, fíjate. ¿No puedo creer? Mira. ¿Sí? Empezá a creer en Jesucristo, hermano, porque hay fruto. Esa es la guía, el Espíritu. Nuestra respuesta es no apagar en ese Espíritu. Cuando tenés ese impulso acá en tu corazón, ¿viste? Date vuelta, respondé, vení a la reunión, vení a la congregación, andá a la palabra, orá, ¿viste? Todos no somos necesarios. Activate en el Señor, habla de Jesucristo. Nuestra mayor respuesta es hablar de Él. Como a mí me hablaron, a vos te hablaron, a Él, porque es nuestra encomendación, ¿no? Nosotros tenemos que ser testigos de Él hasta los últimos en la tierra. A eso vinimos, ese es el propósito de nuestra vida. Así que bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por poder responder a nuestro Señor Jesucristo para tu gloria, para que te conozcan a vos, porque no hay manera de conocerte, Padre, si no es a través de Él, como lo hicimos nosotros. Cualquiera puede hablar de vos, pero sin conocerte, evidentemente, si no cree en nuestro Señor Jesucristo, quien tú enviaste para hacerte ver. Desde siempre esto fue así.
Desde antes que Él venga, tu palabra siempre lo representó a Él para que vengan a vos. Ahora vos estás habitando totalmente en Él para que Él resplandezca, en Él resplandezca tu gloria. Así que te agradecemos por poder verte, por poder tenerte todos los días de nuestra vida en Él, en nuestro Señor, y a vos, Señor, por guiarnos en ese espíritu para poder testificarte y muchos más puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que, como nosotros, se conviertan de las tinieblas a la luz. En tu nombre, Jesucristo, para la gloria de Dios, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Amén.